Esta es la segunda parte de la enseñanza titulada En los lugares celestiales por encima de todo, y se debe de escuchar junto con la primera parte para entender el contexto de lo que se va a hablar hoy. Y porque vamos a continuar con el mismo tema, principalmente que la asamblea o la iglesia del un solo cuerpo no se formó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, sino más bien se formó al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 28, y vamos a continuar señalando algunas de las enseñanzas más notables de la nueva revelación que tenemos en la carta a los Efesios. Algo muy importante que tenemos que notar en las Escrituras es que en los propósitos de Dios, desde los tiempos de Abraham y a través de la historia, y aún cuando se escribió la carta a los romanos, el judío es primero y luego el gentil. Esa era la manera en que Dios estaba tratando con la humanidad. Los judíos primero y luego los gentiles. Aún cuando el Cristo estaba en la tierra, Él mismo limitó su ministerio y el de los 12 apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando les dijo en Mateo capítulo 10, versos 5 al 7 lo siguiente. Noten lo que dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por camino de gentiles. ¿Notaron eso? No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel, que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Como ven, aquí tenemos el tema. Primero Israel, primero los judíos y luego los gentiles. Pero eso era completamente normal, porque ese era el propósito de Dios en esos tiempos. Así era como Dios estaba tratando con la humanidad. Ahora, continuemos observando este tema y notemos que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, no habían gentiles, y el apóstol Pedro dirigió su mensaje en el verso 14 a los varones judíos, y en el verso 22 Pedro continúa con su mensaje y dice, escuchen estas palabras, varones israelitas. Y en el verso 36 dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel. Todo esto que sucedió en el capítulo 2 sucedió en el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 3, verso 13, se nos muestra que el apóstol Pedro estaba hablando bajo el nombre del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Los padres de quién? Los padres de los judíos, los padres de los israelitas. Pero Abraham, Isaac y Jacob no son los padres de los gentiles. Ellos no son los padres de los gentiles. Los gentiles no son descendencia de ellos. Y en Hechos capítulo 2, versos 29 y 30, el mensaje que el apóstol Pedro anunció se trataba del Cristo, del Mesías, que fue levantado de entre los muertos para que se sentara en el trono del rey David, el trono y el reino que le pertenece a Israel como nación. Y volviendo a Hechos capítulo 3, en el verso 26, tenemos el tema de los judíos primero. Noten cómo dice, a ustedes Dios designó primero, a ustedes Israel primero, a ustedes los judíos primero, a ustedes Dios designó primero y mandó a su Hijo, bendiciéndolos si ustedes se volvían y se arrepentían de sus maldades. Y en Hechos capítulo 5, verso 31, lo vuelve a repetir, donde dice, a este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador, y lo ha exaltado con su diestra, para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Como ven, todos estos pasajes nos muestran que en el tiempo de Pentecostés, de Hechos capítulo 2,
no había gentiles en la iglesia. Pero ahora escuchen esto también. Es imposible creer, por lo que dijo el principal de los 12 apóstoles, o sea, Pedro, que un solo gentil haya sido admitido en la iglesia que fue inaugurada en el día de Pentecostés. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes conocen el pasaje en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro fue constreñido por una visión del cielo a ceder la petición de un gentil creyente llamado Cornelio. Escuchen lo que el apóstol Pedro le dice en el verso 28. Eso es Hechos capítulo 10, verso 28. El apóstol Pedro les dijo: ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero. ¿Notaron lo que el apóstol Pedro le dijo a los gentiles creyentes? Entonces Pedro, en esos tiempos, no sabía absolutamente nada de una iglesia en donde los judíos y los gentiles eran uno en el Cristo, o que los judíos y los gentiles eran un solo cuerpo en el Cristo. Pero miren lo que dijo en el resto del verso. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Ahora comparemos esto con lo que Pedro dijo anteriormente en el verso 14. Pero Simón Pedro dijo: de ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada impuro o inmundo. Esto comprueba que el apóstol Pedro no sabía nada de la tradición que se enseña hoy en día, que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Pero escuchen esto, el punto de vista del apóstol Pedro no era algo personal que tenía en contra los gentiles, porque en ese tiempo era lo normal y era el mismo punto de vista de todos los creyentes. Porque miren lo que dice aquí mismo en Hechos capítulo 10, verso 45. Dice: por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión, o sea, los otros judíos que habían venido con Pedro, pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles, y por eso estaban maravillados y asombrados los judíos. Las palabras de este verso prohíben la idea de que algún gentil haya recibido el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés del capítulo 2. Y era el mismo caso con la iglesia que estaba en Jerusalén. No sabían nada acerca de esta tradición presente de hoy en día, porque miren la reacción de ellos en Hechos capítulo 11, los versos 1 al 3. Dice: y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron de que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y al subir Simón Pedro a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, contendían con él. Los judíos estaban contendiendo, discutiendo con Pedro, diciendo: has entrado en casa de incircuncisos, o sea, has entrado en la casa de los gentiles y has comido con ellos. Como ven, en todos estos pasajes que acabamos de ver, no se encuentra la iglesia del un solo cuerpo, pero en Hechos capítulo 11, versos 18 y 19, por primera vez, en el capítulo 11, por primera vez, la iglesia de Jerusalén reconoce la posibilidad de que algún gentil sea salvo. Noten cómo dice: una vez que ellos escucharon estas palabras, clamaron y dieron gloria a Dios y decían: tal vez Dios ha dado el arrepentimiento para salvación también a los gentiles. Y en el verso 19 dice: y los que habían sido dispersados, o sea, los judíos creyentes que habían sido dispersados a causa de la tribulación que había ocurrido por causa de Esteban, llegaron hasta
Fenicia y así como a la región de Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, excepto a los judíos. ¿Notaron eso? Los judíos creyentes que fueron dispersados en ese mismo tiempo no le hablaban a nadie en la palabra de salvación, excepto a los judíos. Enseguida pasemos a lo siguiente y vamos a ver que en la carta a los romanos tenemos el mismo periodo de tiempo que en el libro de los Hechos, en donde el judío es primero y luego el gentil. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo antes de la crisis que sucedió en Hechos capítulo 28, o más bien diré, el cruce de caminos que tenemos en Hechos capítulo 28, verso 28. Noten la posición que tenían los judíos en la época antes de Hechos capítulo 28, verso 28, en los siguientes versos. En Romanos capítulo 1, verso 16, tenemos el evangelio de salvación, al judío primeramente y también al griego refiriéndose a los gentiles. En Romanos capítulo 2, verso 9, donde se habla del juicio, al judío primeramente y también al griego, el griego refiriéndose a los gentiles. En Romanos capítulo 2, verso 10, donde se habla de bendiciones, al judío primeramente y también al griego, el griego refiriéndose a los gentiles. En Romanos capítulo 3, versos 1 y 2, se hace un reconocimiento que los judíos tienen la ventaja y el provecho. Cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero noten que en Romanos capítulo 3, verso 9, no hay ninguna diferencia en cuanto al pecado. Cuando dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En otras palabras, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y en Romanos capítulo 3, verso 29, la iglesia judía se aferró a su posición tan privilegiada que el apóstol tuvo que preguntar, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. En Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, tenemos con más detalles las ventajas y los privilegios exclusivos de Israel en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a lo físico y material, la descendencia de carne y sangre. Dice, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como ven, estos son los privilegios y las ventajas exclusivas de Israel en cuanto a la carne. Enseguida, hablemos del olivo silvestre en Romanos capítulo 11, versos 17 al 25. Durante esa misma época, cuando la posición de los judíos era primero y luego los gentiles, escuchen esto, la posición de los gentiles creyentes, eran vistos como olivos silvestres durante esa misma época, cuando los judíos eran primero. En Romanos capítulo 11, versos 17 al 25. No voy a leer todo el pasaje por causa del tiempo. Ustedes lo pueden leer en su propio tiempo. Pero sí voy a señalar ciertas cosas. Por ejemplo, en el verso 13 dice, porque a ustedes hablo gentiles, o sea, a los gentiles creyentes. Y en el verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron quebradas
Y tú, o sea, tú gentil creyente, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Para que no se confundan, permítanme decirles que los gentiles creyentes hoy en este tiempo ya no son olivos silvestres. Los gentiles creyentes de hoy en día ya no son olivos silvestres. Les recuerdo que el apóstol aquí está hablando del mismo periodo de tiempo, cuando el judío era primero y luego el gentil. Eso es algo que ya no se ve ni se practica hoy en día, no porque simplemente desapareció, sino porque hubo un cambio en los propósitos de Dios. Pero de eso vamos a estar hablando enseguida. Por ahora, veamos qué significa el olivo. El profeta Jeremías, en el capítulo 11, versos 16 y 17, nos dice claramente que el olivo simboliza a Israel como nación. En este pasaje, el profeta, hablando de Israel y de Judá, dice lo siguiente: Yahvé te puso por nombre olivo frondoso, de buenos frutos y bello aspecto. Con estruendo de gran proclamación prendieron fuego contra ella, el cual quebró sus ramas, porque Yahvé de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que han cometido para provocarme a ira, al quemar incienso a Baal. Como ven, el olivo representa a Israel y Judá, los judíos. Volviendo a Romanos capítulo 11, verso 17, noten que dice: algunas de las ramas le fueron quebradas. Y en el verso 20, los gentiles creyentes de ese tiempo, los gentiles creyentes de esa misma época, que por la fe estaban en pie, ellos eran olivo silvestre injertado entre ellos, como nos dice el verso 17. Pero no había tal cosa como una perfecta igualdad entre ellos, porque vean lo que dice el verso 18. Hablándole a los gentiles creyentes de ese tiempo, se les dijo: no te jactes contra las ramas, o sea, las ramas que fueron quebradas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero cuando llegamos a la carta a los Efesios, encontramos una situación completamente diferente. En Efesios capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo, hablando del Cristo, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos pueblos? Los judíos creyentes y los gentiles creyentes. De esos dos pueblos hizo uno. En otras palabras, el Señor, el Cristo, de estos dos pueblos hizo algo nuevo. Y noten con mucha atención lo que sigue diciendo: derribando la pared intermedia de separación. Permítanme decirles algo de la pared intermedia de separación. Ya de hace años que se descubrió en Jerusalén, en la área en donde estaba el gran templo, una placa hecha de piedra, como la pueden ver aquí en sus pantallas, con un anuncio, una inscripción que dice algo así: ningún extranjero puede entrar adentro del recinto alrededor del lugar santo. Cualquiera que sea aprehendido será culpable de su propia muerte, que por cierto le seguirá. A los gentiles sí se les permitía entrar a cierta área, pero no se les permitía pasar más allá de la pared donde se encontraba esta inscripción. Solamente Israel tenía cierta prioridad y acceso. De seguro que nuestro Señor el Cristo ha de haber visto ese anuncio cada vez que pasaba por ahí. Y tal vez ustedes conocen el pasaje cuando los judíos querían asesinar al apóstol Pablo porque creían que él había metido a un gentil creyente llamado Trófinos a la corte de Israel, o sea,
más allá de la pared. Pero escuchen esto, mientras que la pared de separación estuviera en pie, el judío era primero, y eso era completamente normal. Pero ahora escuchen esto también, cuando Israel fue rechazado por Dios temporalmente, cuando Israel fue puesto a un lado temporalmente, al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, el periodo de tiempo, la época de las ventajas y los privilegios y la prioridad que Israel tenía, también cesó, se detuvo temporalmente, empezando desde ese tiempo. Y desde ese mismo tiempo, escuchen esto, en el Cristo, que fue levantado y que traspasó todos los cielos y fue sentado a la derecha de la majestad. En él fue revelado una esfera nueva. Ya no es en la carne, como lo vimos anteriormente, sino en el Espíritu, en los lugares celestiales, o sea, los sobrecelestiales, por encima de todos los cielos. Noten lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Dice, ustedes los gentiles en la carne. Ustedes los gentiles en la carne. En la carne es otra esfera. Es una esfera muy diferente al espíritu. Ustedes los gentiles en la carne estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, tenemos los judíos en la carne. Tenían todos los privilegios y ventajas, como ya vimos anteriormente. Pero ahora en Efesios capítulo 3, versos 6 y 7, en la asamblea, o sea, en la iglesia del un solo cuerpo, aquí sí existe perfecta igualdad, porque miren cómo dice, los gentiles son coherederos, en otras palabras, herederos juntos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes o partícipes juntos de la promesa en el Cristo Jesús por medio del anuncio o del evangelio del cual yo Pablo, fui hecho ministro. ¿De cuál evangelio fue hecho ministro el apóstol Pablo? ¿A cuál evangelio se refiere aquí el apóstol? La respuesta es de este anuncio nuevo, este evangelio, esta revelación nueva aquí en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, noten que en la nueva esfera espiritual en contraste a la carne, en la nueva esfera espiritual, toda distinción desaparece, toda nacionalidad desaparece y un solo y nuevo hombre es creado. Noten con mucha atención este pasaje. Desde el verso 14 en adelante, el énfasis es en la unidad que fue hecha. Noten cómo dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Verso 15, noten el énfasis, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cercas. Esta paz es anunciada, esta paz de la que estamos hablando aquí, la paz entre los dos pueblos es anunciada. Verso 18, noten el énfasis en la unidad, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Notaron que todos estos versos hablan de la unidad hecha por Dios mismo. Ahora vean el verso 22, lo que dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, no en la carne. Como ven, en vez de que los gentiles creyentes sean excluidos del templo terrenal, más bien
ahora ellos mismos están siendo juntamente edificados como un templo santo en el Señor, como nos dice el verso 21. En vez de que solamente los judíos tuvieran la prioridad de acceso, ahora los dos tienen acceso a Dios el Padre por un espíritu. Ahora ya no es en el templo terrenal de Jerusalén, sino más bien en los lugares celestiales, sobre todos los cielos. El apóstol Pablo resume la nueva posición en Efesios capítulo 3, versos 6 y 7. Y lo más importante que tenemos que notar es la palabra traducida al español, que dice co o juntos, que aparece 3 veces en este verso. El verso 6. Los gentiles son coherederos o herederos juntos, y co-cuerpo o son un cuerpo juntos, y partícipes o copartícipes juntos de la promesa de Él en el Cristo, mediante el Evangelio, del cual vine a ser siervo. Esto en el verso 6 es lo que señala y define la igualdad de cada miembro del un solo cuerpo. Ahora, escuchen lo siguiente. Esto que tenemos en la carta a los Efesios es más alto y más profundo que el pacto hecho con Abraham. Y esto va más allá de la herencia, ya sea de la tierra prometida o de la nueva Jerusalén. Porque esto nuevo que tenemos aquí está relacionado, está atado con una nueva creación, un nuevo hombre, una esfera en los sobrecelestiales y un propósito que precede desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina que tenemos en esta carta a los Efesios es una revelación especial. Era un misterio, o sea, un secreto escondido por Dios. Este era un secreto escondido por Dios hasta que a su debido tiempo fuera revelado y dado a conocer. Ese tiempo apropiado fue después de Hechos capítulo 28 y mientras que el apóstol Pablo era prisionero en la ciudad de Roma. Esta doctrina, con sus enseñanzas necesarias, se encuentran en las 4 cartas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Segunda de Timoteo. Y estas 4 cartas son la base de donde probamos las aplicaciones del resto de las Escrituras. En otras palabras, estas 4 cartas nos muestran lo que se aplica o lo que no se aplica hoy en día a los creyentes de este tiempo presente. Les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Algunas de las Escrituras enseñan a guardar el día de reposo, o sea, los sábados. Pero en Colosenses, que es una de las cartas de la nueva revelación, en el capítulo 2, verso 16, encontramos el pasaje que decide la respuesta a la pregunta acerca del día del reposo para los que son miembros del un solo cuerpo. Continuaremos con la tercera parte de esta enseñanza en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.